Salud damos la bienvenida a la activista ciudadana Manuela Gallegos. Ella fue secretaria de los pueblos en los inicios del gobierno de Rafael Correa. Es también fundadora del movimiento Alianza País. No se mantiene activa en política partidista, pero sí sigue siendo una activista política. Al tiempo de retirarle nuestra bienvenida, señora Gallegos, quisiéramos iniciar este diálogo sobre la transición que se ha dado de usted con respecto a Alianza País. Anticipamos a quienes no lo conozcan, pues usted ha dado declaraciones que se han difundido mucho en Ecuador de que no votará por el candidato Arauz, pero quisiéramos ir a sus orígenes, cómo se involucró usted con Alianza País, cómo nació ese movimiento que tomó también la otra etiqueta de Revolución Ciudadana. ¿Cuál era este proyecto político del cual tanto han hablado los dirigentes del correísmo? Usted señalaba en declaraciones que hacía por allá, en el año 2007, que ese proyecto político implicaba un cambio drástico y radical para que la población tenga todos los derechos ciudadanos en plena vigencia, ejecución, que exija cuenta a sus gobernantes. Hablaba de una sociedad organizada, una sociedad solidaria. Cuéntenos con una visión más cercana y propia, ¿cómo veía usted ese movimiento en esa época? Muchas gracias por este espacio. Primero que nada me gustaría aclarar que yo no estoy en Alianza País ni tengo ninguna relación con ellos desde el 2009. En junio del 2009 salí del gobierno de la Revolución Ciudadana, que luego se convirtió en el gobierno de Correa y es lo único para mí esto de la Revolución Ciudadana quedó en suspenso desde que el señor Correa se convirtió en un caudillo y autoritario, etcétera. Yo no diría que yo me involucré en Alianza País, yo diría que Alianza País nació de los que propusimos un cambio al Ecuador, comenzando desde mi lado, mis propuestas. Yo vengo desde la lucha del barrio, he sido luego una activista siempre en la calle, con los grupos sociales, con la gente, porque es lo que yo estoy convencida, y hoy más que nunca debemos pensar en eso, de que el mundo no cambiará y por lo tanto tampoco el Ecuador ni nuestra situación mientras las grandes mayorías no se incluyan conscientemente y responsablemente en la acción ciudadana, que debería ser una acción que todos lo llevemos. Desgraciadamente la política en nuestro país ha sido y las actitudes de los políticos han sido, siempre venimos de esta sociedad patriarcal donde hay alguien que nos dirige, a alguien que nos va a salvar hipotéticamente, y por lo tanto normalmente entregamos nuestro poder a alguien que es el que nos va a resolver los problemas. Nadie nos va a resolver los problemas si nosotros no nos involucramos activa y responsablemente en las cosas. Por lo tanto, yo creo que no fue Alianza País de donde yo me sumé, sino que Alianza País original, sobre todo el país, porque al principio se llamaba País, original, nació de las propuestas que llevamos, sobre todo, dirigía una organización en 18 provincias, una organización política ciudadana, y nosotros llevamos una de las patas que hizo País. Fueron las propuestas de Gustavo Larrea, de Alberto justamente Costa. le iba a preguntar esto porque es importante también hacer esta reseña histórica. O sea, mejor Correa se subió sobre nuestra plataforma. Exactamente, quería preguntarle, ¿quiénes más pueden ser considerados mentores, fundadores de País? Bueno, fuimos 11, pero de los cuales yo realmente reconozco, porque Gustavo Larrea y Alberto Acosta y mi persona no representamos una persona que fue a hacer Alianza País, digamos, porque al principio fue País, luego se convirtió en esta Alianza País, que para mí siempre decía es como una ensalada verde, ¿no? Donde todo el mundo tenía su cabeza y Correa trataba con cada uno como para poder manejar todo, ¿no? Era como un gobierno feudal, donde el rey tenía sus feudos y manejaba con cada uno. Yo creo que nosotros no llevamos nuestra propuesta, nosotros veníamos ya de una lucha en cada uno en su espacio, en donde se llevaron las propuestas y los deseos de un gran sector de la población, que era cambiar el país. Recordemos cómo era el Ecuador en ese tiempo y cuáles fueron las propuestas. Las propuestas fueron justamente, desde mi caso, más aún, Alberto llevó más la parte
ambientalista, donde sigue manteniéndose firme. Entiendo que él está por el voto nulo, pero él sigue firme, íntegro en su convicción ambientalista. Gustavo Larrea y yo y los grupos que estábamos trabajando en la cuestión de la constituyente, y Gustavo Larrea también por otro lado con otros grupos, justamente un poco antes de iniciar lo que fue país, habíamos firmado el Gran Acuerdo Nacional Constituyente. Un montón de grupos. Nosotros llevamos esto. Correa ni tenía esa... Había partidos políticos tradicionales también de alguna manera involucrados con país, o era un movimiento absolutamente independiente en ese momento. Por otra parte, estaban algunas agrupaciones sociales, indígenas, por ejemplo, ya involucradas en el nacimiento mismo de país. País no... De lo que yo recuerdo, no había ningún partido oficialmente integrado, porque justamente era una propuesta ciudadana. Por eso se llamó Revolución Ciudadana, por eso se creó inclusive la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana, que fue muy criticada porque las organizaciones sociales decían que esto iba a ser una cooptación. Bueno, desgraciadamente esa fue la visión de Correa luego, pero la visión que yo llevé es la del barrio, la de construir desde la calle, con individuos que se conviertan realmente en ciudadanos conscientes y responsables, y esa era también la visión de Gustavo Larrea, de Alberto Acosta, que fuimos las cabezas, digamos, que de grupos que veníamos ya y que dimos la base para lo que fue país. Luego ¿En qué momento, señora Gallegos, si me permite, en qué momento se suma a este proyecto el candidato, o posteriormente candidato Rafael Correa? Ya, cada uno de nosotros tenía su espacio de trabajo, y luego Rafael Correa fue conocido, recordemos todos, fue conocido como ministro de Economía de Palacio, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, a los grupos con los que yo trabajaba, nos llamó la atención el hecho de que él proponía una visión diferente del país, de una economía que iba a ser construida por todos, que iba a ser más de adentro hacia afuera, etcétera. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Y como digo, nosotros veníamos trabajando en la cuestión de la propuesta de la constituyente, y yo como dirigente de estos grupos que teníamos de mi sector, no hablo de Gustavo Larrea ni Alberto, nos reunimos con Correa cuando yo lo conocí en una reunión, y mi conversación con él, yo escuché lo que él decía, y al final le dije claramente, le dije, bueno, a ver, antes de irme, yo fui a reunirme para ver si es llevar las respuestas de Correa hacia mi grupo, hacia el grupo con el que yo estaba, y también había la posibilidad de León Roldós. Recordemos que León Roldós también estaba como precandidato. La diferencia era que León Roldós estaba proponiendo una reforma constitucional que era desde la Asamblea, y ya sabíamos que la Asamblea estaba enredada en esto, bueno, como siempre ha estado, porque realmente no funciona esa Asamblea, enredada en hacer reformas, pero no podía hacer, y por eso teníamos la posición más radical de la constituyente, pero desde una visión de construcción desde abajo, ¿no? Como al principio fue. Y yo cuando hablé con Correa, por eso le puedo llamar mentiroso el día que yo hablé con él, si es que algún día hablara, yo no he hablado con él desde el 2009, pero le podría decir claramente que él me mintió, y nos mintió a los que yo representaba, porque yo claramente le dije que yo no creía en un dirigente vertical, en un salvador de la patria, menos aún en un caudillo, y él me dijo que sí, que él coincidía conmigo en que la construcción tenía que ser desde abajo, que tenía que haber una gran movilización de despertar de conciencias desde lo más amplio de la población. Sin embargo, después todos sabemos en qué se convirtió su gobierno, ¿no? Con un núcleo que no fue el que estuvo al principio, que no venía de la lucha social, sino que venía con otros intereses, y que al final hicieron que salga esta parte que yo no conocí de Correa, que es esta parte oscura de querer ser el salvador de la patria y querer mandar desde arriba e imponernos a todos su pensamiento. Cuéntenos otro dato que lo consideramos absolutamente importante, muy relevante. ¿Cómo vino la conexión entre País, Alianza País, y luego con la suma de varios actores, tanto organizaciones como sujetos políticos? ¿Cómo vino la conexión con el gobierno de Hugo Chávez? Y aquí le comento una experiencia totalmente personal en un diálogo que no era
periodístico con un grupo de personas. Lo escuché personalmente. Alberto Acosta, quien estaba en ese pequeño círculo, debe haber sido año 2006 posiblemente. Recuerdo que él comentó que le habían presentado a Rafael Correa a Hugo Chávez allá en Venezuela y que Chávez estaba complacido de conocer al candidato y que esencialmente lo había aprobado. Cuéntenos cómo fue la conexión o esa comunión de pensamiento, de proyecto político con Hugo Chávez Frías. Ya, primero que nada, yo conocí a Chávez mucho después, cuando ya estábamos en el proceso de gobierno, por lo tanto, no he estado presente en estos momentos. Entiendo yo que se conectó, y bueno, y también hay que pensar cómo era Hugo Chávez en aquel momento, ¿no? O sea, qué es lo que era Venezuela, qué es lo que se proponía, etcétera, que era una visión más libre que lo que podría ser ahora, ni había el caos que había en Venezuela. Sí, en la reunión a la que hago alusión, si no recuerdo mal, se mencionaba a René Vargas, a Gustavo Larrea, como otros actores que estaban coordinando de alguna manera, encadenando estos proyectos conjuntos. Mire, yo no sé qué tal, honestamente no puedo hablar sobre algo que yo no conozco, pero lo que sí puedo saber es que el candidato, digamos, que más apoyo tenía, recuerden a Marcelo Larrea en la primera vuelta. ¿Cómo no? Él, entiendo yo, que era el candidato que estaba más apoyado, más cercano a Chávez, hasta donde yo conozco, entonces, en la primera vuelta, ¿no? Pero creo que uno tiene que, primero la historia, uno tiene que ubicarse en el tiempo histórico, en el momento histórico, porque como veremos dentro de 10 o 15 años de este momento de hoy, ¿no? Es la única forma de poder realmente apreciar la realidad o ser más objetivo en una realidad, es viéndolo desde lejos, porque en el momento histórico uno vive como sumergido en lo que se está dando. Yo no podría hablar de esa reunión porque yo no he estado. Mi acción en el momento de precandidatura y después ya de candidatura fue estar fuera de Quito. Yo, como digo, yo hablo con la gente, yo trabajo con la gente, así lo hice desde el barrio, ¿no? Son 30 años que estuve en el barrio, en un barrio muy ícono de la capital de Quito, y yo lo que hice en el trabajo por lo tanto no estuve en muchas de estas reuniones, yo me fui a trabajar en el campo, sobre todo en la costa, estuve 3, 4 meses trabajando de pueblo en pueblo, hablando con la gente, dando conferencias sobre lo que yo creía y sigo convencida que es que la única forma de liberarnos como pueblo, como ciudadanos, como personas, y la única forma en que cambiará el mundo es cuando las grandes mayorías estén conscientes de que son las que tienen el poder. Ese fue mi trabajo durante la campaña, ese fue mi trabajo y podría seguir en eso porque siempre que tengo un espacio lo repito, es la única forma en que cambiará el mundo, no solamente nuestro país. Por lo tanto, habrá muchas cosas que si usted me pregunta de ese tiempo, yo no las conozca, porque yo no estuve en Quito. Yo me fui a trabajar en la costa durante meses, de pueblo en pueblo, a veces inclusive caseríos, haciendo lo que yo, de lo cual... Para ir más adelante... Entonces esa reunión no la tuve, pero... Para ir más adelante en esta reseña que tiene historia, lo que pretenderemos es llegar al día de hoy, señora Gallegos. Quisiera refrescar una entrevista que usted tuvo y la publicó por lo menos Alterinfos de América Latina. Usted en el año 2008, 27 de octubre, era secretaria de los pueblos en el gobierno de Rafael Correa y exteriorizaba en su pensamiento una convicción total con lo que estaba haciendo entonces la Revolución Ciudadana, año 2008, vuelvo a repetir. Usted decía, entre otras cosas, que el Ecuador había sido controlado más o menos por 10 familias que han propuesto y ejecutado la política e impidieron que haya realmente inclusión de la mayoría de ecuatorianos en procesos de todo tipo y que eso aspiraban a cambiar. Va a pasar, ¿le contesto? Sí, solamente. Pensé que iba a publicar algo. Yo sigo convencida de eso. Creo que ahora, si es que yo dije 10, sumémosle una más, porque acabo de decir hace un momento, desgraciadamente no ha habido un solo político hasta ahora al cual que haya tenido el poder máximo, que haya tomado realmente en sus manos la resolución de liberar a nuestro pueblo. Y liberar a nuestro pueblo es el darle la oportunidad de conocer, primero, la educación formal, pero la educación formal no es suficiente. Hay que dar una educación realmente cívica.
el que realmente nosotros nos podamos impregnar de lo que significa nuestra responsabilidad con el país y podamos responder conscientemente en nuestras acciones. Normalmente la política es, desgraciadamente así ha sido y así la he visto hasta ahora, incluida en el último gobierno en donde Lenín Moreno, que me ha decepcionado en este plano profundamente, cuando él dijo que iba a dar recuerden que al principio dijo que iba a hacer una campaña de educación ciudadana, etcétera, y no lo hizo, ¿no? Yeah. Porque desgraciadamente para el poder y más aún este poder caudillista vertical como el de Correa, no necesitan un pueblo consciente, pues necesitan un pueblo dependiente de ellos, necesitan justamente un pueblo que tenga que a través de dádivas reaccione a favor de ellos. Justamente, señora Gallegos, quería llegar yo a este punto quizá culminante en su pensamiento político y en su convicción por Alianza País. Usted siguió un poco más adelante, estuvo en el 2009, en el 2010, entendemos, se retiró totalmente ya de la denominada Revolución Ciudadana, pero dejemos esto como un punto relevante, importante, al cual volveremos, esta convicción que tenía usted en esta nueva dirigencia política que venía de las bases, que venía del pueblo ecuatoriano, al cual se sumaron luego varios actores, incluso movimientos políticos, organizaciones, y tenían este proyecto que intentaba cambiar para bien al Ecuador. No tenemos el tiempo ni la posibilidad de ir por cada uno de tantos capítulos que se dieron en esa época. Transitemos un poco más adelante, pongamos la metáfora del vino. Se trataba de ir generando un buen vino, de ir con un cuidadoso fermento de estos pensamientos para lograr un Ecuador mejor. Y utilizando la misma metáfora, le pregunto, ¿en qué momento empezó a torcerse ese buen vino, ese proyecto de buen vino? Primero, recordemos que los 2 primeros años, justo hasta 2009, y así veo yo, o sea, Correa nos utilizó a los que llegamos y que fuimos la plataforma donde él llegó a la presidencia. ¿Por qué? Porque estábamos en un proceso primero de posicionar la constituyente, luego el proceso del referéndum para que se vote la constituyente, luego las elecciones de la constituyente y luego el referéndum para aceptar la constituyente, y vino la segunda elección de Correa. Ustedes recordarán, fue mayo, junio del 2009. Yo estuve hasta junio del 2009, comienzos de junio del 2009, porque evidentemente, Correa me informó que salía del gobierno y que luego me diría dónde vaya. Yo no soy una pieza donde a mí me ponen donde el señor decide, ¿no? Yo estaba ahí por convicción, porque quería realmente cumplir este sueño que acabo de exponer, y desde ahí me separé. Evidentemente, Correa ya no necesitaba esta cuestión de movilización, porque ya tenía el poder en el segundo gobierno, ¿no? Y tenía ya la constituyente donde él también había puesto lo que él pensaba. Y ya estaba armado, ¿cómo se llama? Alberto Acosta ya había salido, Gustavo Larrea ya había salido, y él ya tenía este otro proyecto que no sé si fue desde el comienzo. Yo no puedo decir, yo a Correa no lo conocí antes, pero sencillamente ya no necesito esto. Ustedes recordarán, porque yo sí veo, aunque me mantenga alejada de la acción, estoy siempre tratando de enterarme de lo que pasa. Ustedes recordarán que la primer movilización indígena fue, si no me equivoco, en octubre del 2009, ¿no? Entonces ya venía ya este cambio que él hizo, y ya se convirtió para mí fue después de la segunda elección, cuando él ya se aseguró en el cargo, y entonces empezó a sacar realmente lo que él era, ¿no? Y bueno, acabamos de ver, yo estaba viendo el noticiero que usted pasaba, las noticias que pasaba. Me parece increíble cómo haya todavía indígenas que puedan apoyar esta posición. Todos sabemos que Arauz es Correa, ¿no es cierto? El correísmo sin Correa no funciona, porque jamás ha sido un partido. Y eso también aprovecho para decir, yo siempre desde el principio, yo era dirigente de País, éramos de la directiva de País, y luego que se convirtió en Alianza País, y siempre estuve peleando porque se democratice, porque a mí esta idea de movimiento me parecía tan inconsistente, que yo siempre propuse que se haga un partido para que tenga reglas claras, donde haya esta posibilidad de que la gente que
que está participando, trabajando, etcétera, pueda ir construyendo su espacio político, ¿no? Entonces yo siempre estuve peleando por eso, pero a eso siempre les pareció que no era el momento. Claro, ahora entiendo por qué no era el momento, porque lo que querían era siempre el tener a este señor de jefe, de rey del movimiento, en donde él disponía lo que era, ¿no? Entonces, sí, para mí eso es una aberración. Vamos sin duda a llegar al momento actual más adelante, señora Gallegos, pero todavía no tenemos claro qué fue lo que a usted le decepcionó esencialmente del expresidente Correa, y como él había tomado prácticamente la representación en su persona de todo lo que era Alianza País. ¿Qué le decepcionó a usted de Alianza País? ¿Fue la falta de participación de los pueblos, que era algo fundamental que usted buscaba? ¿Fue la misoginia exteriorizada por Correa a través de diversas acciones? ¿Fue su tratamiento quizá de los temas medioambientales, en los cuales se veía que un gobierno de izquierda y con tantos sueños, que dio derechos a la naturaleza en la nueva Constitución, explotaba el Iasoní? Fueron esos visos de autocracia de Rafael Correa. ¿Qué es lo que más le decepcionó a usted? En el momento en que salí. Cuando usted salió, cuando usted fue, digamos, perdiendo la sintonía con ese proyecto con el cual había soñado. A ver, recordemos que hubo una elección interna, esa fue mi convicción, en mi relación, se trataron para la elección del 2009, se hizo una elección interna en País, en Alianza País, y en aquel entonces que estuve yo dirigiendo el consejo electoral, digamos, interno de Alianza País, porque esa era mi convicción, y fue un fracaso absoluto, lo cual tuve que cargar yo, por supuesto, pero el fracaso absoluto se dio porque hasta el día sábado en la noche, donde todavía, y esto es la primera vez que lo voy a contar públicamente, el sábado en la noche, anterior al domingo que habían las elecciones, todavía seguían llegando la lista de los escogidos, de los señores que gobernaban País. ¿Qué fecha era esta aproximadamente, para ubicarnos en el tiempo? Yo no me acuerdo bien, pero febrero o marzo puede haber sido, que se hicieron las elecciones internas con todo, pero no fue posible hacerlas. Yo soy una persona súper organizada, ¿no? He trabajado en un millón de cosas, he hecho muchas cosas al mismo tiempo, por lo tanto soy muy organizada. Sin embargo, fue imposible hacer unas elecciones reales, transparentes y organizadas, porque ya le digo, hasta el sábado en la noche todavía seguían llegando, a pesar de que la gente yo hablé con todos, o sea, trabajé en lo más amplio, en lo que pude para que la gente proponga sus candidatos, hay elecciones internas transparentes, etcétera. Fue imposible, porque sencillamente después, hasta medianoche, llegaban las listas. ¿Cómo se puede hacer una papeleta o algo si 10 horas antes de la elección todavía están mandando nombres los caciques del partido, ¿no? Entonces, para ahí ya empezó algo que, como digo, yo siempre estaba promoviendo, el hecho de que se convierta en un partido, que haya elecciones internas, etcétera. Pero eso no era lo que querían los que ya se convirtieron en la cúpula dominante, exactamente igual que los dueños del partido. Entonces, ahí empezó. Luego, en el 2009, me informó un día el secretario del presidente, cuando yo había estado con él hasta el día anterior, porque estábamos en un gabinete en una zona de la Amazonía. Me informó que el señor presidente me agradecía mis servicios y ya me diría dónde voy. Pues yo dije que yo me voy a mi casa, muchas gracias, ¿no? O sea, yo no soy una pieza, ni tampoco me va a tratar a mí Correa como solía tratar a su equipo, ¿no? O sea, yo no tengo dueño, y es más, un corte. Desde aquel entonces no he pertenecido a ningún grupo, nunca más, ni voy a pertenecer a ningún grupo, porque mi voz es libre y desde hoy en adelante no va a ser, desde hace muchos años, no es condicionada a ningún grupo. Cuando uno pertenece a un partido, a un grupo, etcétera, de una u otra forma tiene que restringirse a las decisiones de la comunidad. ¿Cuál es la gota que llenó el vaso, sin embargo, esta serie de agresiones que usted veía que se venían, no solamente en lo personal, sino sobre todo en su pensamiento político? ¿Y cómo se dio, creo que es otro punto clave, cómo se dio esa transición entre usted y Doris Solís en la Secretaría de los Pueblos? ¿En qué circunstancias? Yo prefiero no hablar de la señora Solís, ¿no? Le agradecería que lo haga, pues ella sigue siendo una importante actora política. Así, bueno, pues para mí, la señora llegó un día con carpeta bajo el brazo y terminó siendo ministra de no sé qué, y luego llegó otro día y
y hasta la última vez que yo hablé con ella me vino a preguntar algo, pero no quiero hablar de esto porque honestamente la señora Solís responderá a su electorado y a su gente, y más aún cuando estamos en Azuay. Yo no suelo, tengo mi concepto y cada uno que se haga su propio concepto de dónde está. Inclusive es lo único que voy a decir, supe que cuando Lenín Moreno se independizó de Correa, supe que ella quiso quedarse con Lenín Moreno, pero no fue aceptada, ¿no? Y lo digo de fuentes muy... Así que ustedes juzguen. Yo no quiero hablar de la señora, no creo que merece ni mi atención. Vayamos entonces al 2010 pero sí, señora Gallegos, usted había decidido retirarse de Alianza País. ¿Cómo vio a partir de entonces el desarrollo del gobierno, de los gobiernos, deberíamos decir, de Rafael Correa, 2010 en adelante? Eso le iba a decir. Yo salí del gobierno en el 2009, pero yo me retiré, es más, sintiéndome muy mal, la verdad les confieso así personalmente, yo me sentía culpable de haber fallado en algo a mi país, porque yo así estaba no sé, de desubicada. Yo sentía que estaba fallando en el país cuando el que tomó la decisión fue el señor Correa, pero yo seguí así. Luego me ofrecieron, la última vez que hablé querían que yo me haga cargo del movimiento, etcétera, pero yo ya, como digo, mi convicción no es un movimiento vertical, no es un movimiento con dueños, sino un movimiento desde abajo. Y yo cuando hablé con Ricardo Patiño, cuando me dijo que querían que yo me haga cargo del movimiento, yo les dije claramente que esta forma de hacerlo no está dentro de mi convicción profunda de lo que es ser ciudadano. Por lo tanto, bien difícil iba a ser que yo reciba órdenes de Correa para hacer las cosas. Si quieren, yo me hago cargo, pero en un plano de lo que era mi convicción. Entonces pasó esto y yo seguí todavía. Luego acepté el estar encargada de las relaciones internacionales. Porque además, desgraciadamente ya me hizo acuerdo esta señora. Además, si yo entraba esto, la señora Solís ya había hecho todo lo posible para trepar hasta el último y estaba a cargo del movimiento. Entonces, si yo voy a recibir órdenes de ella, o sea, cuando ella ni siquiera estuvo al principio ni nada, no, nada que ver, ¿no? Pero me dijeron esto de las relaciones internacionales y yo todavía seguía convencida de que podíamos hacer algo, de que podíamos cambiar este país. ¿Qué más? No este país. Yo creía que íbamos a cambiar hasta el mundo por las cuestiones de los derechos de la naturaleza, que usted decía y todo, que fue el primer país del mundo que en su constitución tenía a la naturaleza como un ser, o sea, con derechos, etcétera, ¿no? Entonces, yo inclusive estuve justamente cuando fueron los 3 años de Alianza País, que fue en enero. Pero ustedes recordarán lo de Yasuní y el grupo que tenía, que en aquel tiempo era Fan del Falconi, Fan del Falconi también es fundador, aunque no venía con grupos, pero venía con todo su bagaje intelectual. Y él estaba de canciller y él quiso en enero, estaban en esta reunión donde hicieron para el fideicomiso, no sé qué, y tuvo el problema con Correa, que no aceptó que sea el fideicomiso, y lo trató tan mal, o sea, públicamente. Yo dije, ya, hasta aquí llegamos, o sea, porque yo creo, tal vez a los políticos les parezca una tontería lo que yo voy a decir, pero la gente me va a entender. Yo creo que para ser político o para actuar en cualquier ámbito de la sociedad, uno debe primero que nada tener integridad y respeto a los demás. Porque si uno no es un ser íntegro y respetuoso y consciente de las cosas, si uno no es gente, en el amplio concepto de la gente que tenemos en la sociedad, uno no puede hacer ningún cambio ni influir en nada. Y desgraciadamente para mí, Rafael Correa me colmó cuando le vi en su calidad humana, ¿no? O sea, le vi como un ser humano incompleto, que después ya lo vimos cómo explotó en todo lo que fue luego. Y ese rato me harté y yo llamé y dije, me hago a un lado, o sea, porque yo apoyé a Fan del Falconi y evidentemente eso en el grupo iba a ser, como Correa ya le había puesto la cruz, yo tenía que obedecer también. Y yo no puedo hacer eso, porque yo quiero siempre, como hasta ahora, decir lo que yo creo, defender mis principios. Yo no voy a vender mis principios a nada ni a nadie. A mí no me interesa el poder, porque si no me hubiera quedado ahí, como muchos otros que lo quisieron, pues llegar a tener. Señora Gallegos, para salirnos ya de esta reseña histórica y transitar hacia el presente, hay otro punto, sin embargo, que yo quisiera evacuarlo. Se ha criticado a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa,
por la creación de 5 funciones del Estado. Se ha dicho que modificaron aquí en Ecuador, reinventaron la democracia que había sido concebida en la Revolución Francesa con los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. En Ecuador se fundó una democracia con 5 funciones del Estado, a la cual sumaron función social, función electoral. Quisiéramos que nos hable muy concretamente de algo relacionado con esto, su decepción con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire, fui una de las defensoras y las que propuso el Consejo de Participación. ¿Por qué? Porque es representación de lo que yo creo, ¿no? Y como digo, yo fui muy criticada por ciertas organizaciones sociales cuando se creó la Secretaría de Participación Ciudadana, Pueblos y Participación Ciudadana, porque decían que va a cooptar y todo. Claro, desgraciadamente, yo en ese tiempo, honestamente, tengo que reconocer que era o ingenua o idiota, porque yo no lo vi así, yo lo vi como desde lo que yo venía, pero no era lo que veían los que estaban por ahí. Entonces, para mí el Consejo de Participación era una salida como para dar educación ciudadana, entregarlas, no dogmáticas, sino entregar las herramientas de la ciudadanía a la mayoría del pueblo. Desgraciadamente, y les voy a contar una anécdota, esto ya lo dije alguna vez en alguna entrevista. A mí, cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana, me acuerdo clarito en el Palacio Presidencial, Correa me dijo, allá tienes que ir tú. Y yo le quedé viendo y le dije, para que vean lo ingenua que era, ¿no? De cierta forma. Le dije, ¿cómo? Yo no puedo ir allá, o sea, yo soy de Alianza País, ya no puedo yo ir allá. Eso es un espacio ciudadano, justamente para equilibrar los poderes, etcétera, ¿no? Y me quedo viendo así, claro. Después lo que hizo Correa fue cooptar totalmente el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar todo lo que él necesitaba para manejar todo el Estado. Entonces, esto ya fue el acabose, ¿no? Para mí, una decepción terrible. Desgraciadamente, ha sido tan mal utilizado ese Consejo de Participación Ciudadana y a mí me duele profundamente porque sí fue algo que yo sentía como un poco mi hijo, en cierta forma, ¿no? Que definitivamente de la forma en que ha sido utilizado es absolutamente nefasto, por supuesto. En diálogo con Manuela Gallegos, activista, exsecretaria de los Pueblos, fundadora de Alianza País. Ha sido muy importante en esta primera parte del diálogo con la señora Gallegos el conocer quién fue, quién es ella actualmente, su visión en la política ecuatoriana. Esbozado en esta primera parte en forma muy rápida, no puede ser de otra forma, los 10 años del correísmo. Apenas hemos rozado los 4 años del gobierno de Lenín Moreno y le invito, señora Gallegos, a ponernos en el momento actual, a 8 días de una coyuntura electoral que va a marcar el futuro del país. ¿Qué es lo que le preocupa a usted? Estamos sin el micrófono, le agradecería activarlo. Ahora sí. Ahí sí, ¿no? Sí, perfecto. Me preocupa no solamente ahora, sino siempre justamente esta desvinculación de la gestión nacional, digamos, de gobierno, con la desvinculación real con el pueblo, ¿no? Porque realmente solamente cuando es elecciones es cuando o sea, seguimos exactamente igual como toda la vida, en donde solamente en elecciones es cuando se acuerdan que hay alguien que tiene que votar por ellos y solamente el pueblo se acuerda o se incorpora en una acción política cuando tiene que votar, y a veces obligatoriamente, como es en este país. Entonces, evidentemente me preocupa muchísimo en general el país, todos sabemos de lo que estamos viviendo, pero en esta coyuntura, exactamente en este momento, creo que es importantísimo pensar que el domingo próximo vamos a definir lo que será el Ecuador, no en los próximos 4 años, probablemente en muchísimo más tiempo. Todo depende de qué opción tomemos. Creo que es más que conocido que yo no coincido con la posición de la derecha, y ahí quisiera hacer una aclaración, de la derecha conocida y abierta y transparente, porque para mí, cuando siguen nombrando a Correa como izquierda, y digo a Correa porque para mí el correísmo es Correa y el resto solamente son los que se mueven alrededor de él, cuando le quieren decir como izquierda, para mí es absolutamente risible, ¿no? O sea, acordémonos que el señor Correa dejó entregado puertos, todo lo que hablan de la defensa del país y todo, mentira, ¿no? Y sigue el señor
el que delegado de él sigue diciendo lo mismo, cuando Correa hizo lo contrario. Entonces, izquierda no existe en este momento para escoger. Existe una derecha que por lo menos es clara y honesta en decir lo que es, y existe esta otra cosa que es el correísmo, que ya hemos contado un poco lo que es, porque después vino lo peor, después de esta época de la que hablamos, y sencillamente tendrán que escoger entre la democracia o el caudillismo. A un señor, y que será caudillismo violento, vertical, impositivo, etcétera. Usted le ha escuchado seguramente con atención a Andrés Arauz. ¿Qué es lo que no le convence de él? Bueno, en principio no me convence que es la extensión de Correa. O sea, como estoy diciendo, para mí el correísmo no existe sin Correa. Por eso se llama correísmo. ¿Y por qué cree Correa. usted que se va a dar esta correlación directa de Rafael Correa a Andrés Arauz? Si es que esta no se dio entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Porque sencillamente, primero, Lenín Moreno siempre fue, o sea, estuvo ahí, pero no fue una parte así del activismo de Correa, ¿no? Pero Lenín Moreno representa otra cosa, y algún rato, con todos sus errores, porque yo no estoy defendiendo el gobierno, creo que él debió haber hecho un millón de cosas, también tuvo un montón de arrastre, ¿no? De lo que dejó Correa con las arcas vacías, toda la estructura del Estado llena de correístas, etcétera. Entonces, no creo que pudo hacer mucho. Pero en el futuro yo creo que se le reconocerá una cosa a Lenín Moreno, y es que nos abrió la puerta de regresar a la democracia, que es lo que no debemos perder este momento. Por lo menos el de regresar a la posibilidad de democracia que después a nosotros ¿Cree que vivimos al momento, hemos vivido en estos últimos 4 años una democracia de mayor calidad de aquella por la cual usted luchaba en el año 2006 al 2009? No, creo que anterior, porque la democracia con Lenin ha sido por lo menos el poder expresarnos y no ser perseguidos por lo que decimos, ¿no? Por lo menos, pero no es que ha habido una democracia como la que yo creo. La democracia que yo creo todavía no existe, y espero que algún día exista. Ya este rato realmente tengo que honestamente decir que he perdido tanto la esperanza que me cuesta creer que sea posible, pero no es esa la que existe. Pero en cambio con Correa y con Arauz, usted me preguntaba por qué creo yo Así que es. Arauz ¿Cuáles serían esos enlaces entre Rafael Correa y Andrés Arauz que les convierten un poco en lo mismo? Porque sencillamente, primero, para Correa podrá tener todos los defectos del mundo, pero tonto no es cierto? O sea, evidentemente, hay una característica súper positiva de Correa, que es el que es una persona que trabaja sin descanso. Eso nadie puede negar. Desgraciadamente hubiera trabajado más hacia lo positivo, hubiera logrado mucho más. Algo que yo no le perdonaré a Correa jamás es haber tenido toda la posibilidad de cambiar este país y no haberlo hecho, porque nadie en la historia tuvo la posibilidad que tuvo Correa. Y Arauz, para mí, como ustedes verán en su trayectoria, siempre ha sido un dependiente de Correa. Yo ni siquiera le conozco al señor Arauz, les diré, ¿no? O sea, nunca le conocí, físicamente nunca he hablado con él, pero siempre ha estado ahí, vean todas las fotos en los puestos que ha estado, etcétera. Y fuera de eso, ya más allá de Correa o no, esta cuestión de lo del Banco Central y todo me parece, o sea, que creo que la gente está enterada este rato. Estas actitudes son exactamente iguales que toda la gente que se fue sumando al proyecto y que fue tomándose todo el poder, que realmente iban por intereses personales. O sea, a mí, el señor Arauz, una persona que ha trabajado 12 años, ha estado en un banco y ha trabajado 2 años, me parece, o sea, esa actitud de usar lo público para poder vivir de cierta manera me parece horrible, ¿no? Pero eso ya que juzgue la gente. Yo lo que sí creo es que si ustedes quieren que regrese Correa, voten por Arauz, porque Correa estará aquí lo más pronto posible, y si no, igual seguirá manejando desde donde esté, ¿no? Si quieren una oportunidad de democracia, no digo de más, yo no coincido ideológicamente en muchas cosas o en muchísimas cosas con Lasso y menos aún con el Partido Social Cristiano, pero por lo menos saben que han dicho las cosas de frente, y lo que yo sí creo es que por lo menos hay la posibilidad de democracia, tendremos la libertad de poder expresarnos y
de elegir a otra persona en 4 años, algo que yo no creo que se daría si es que realmente regresa el correo. ¿Usted está convencida que en términos de derechos y libertades va a haber mucho más en el gobierno de Lasso que en el gobierno del señor Arauz? ¿Y por qué? Porque sencillamente creo que ya de Correa ya conocemos, y como digo e insisto, Arauz es Correa. Peor que Correa, porque es el delegado de Correa. Que Correa por lo menos se hace el cargo de sus cosas. El señor tendrá que cumplir las órdenes de Correa. Diga lo que diga este rato. En el otro caso, espero que la derecha sea lo suficientemente inteligente como para no destruir la última oportunidad que le queda, pero sí creo que por lo menos respetarán las instituciones democráticas, porque así lo han hecho hasta ahora, sobre todo en la posición de Lasso. Los socialcristianos tienen un pasado un poco turbio por ahí, ¿no? Pero creo que ellos mantendrán la estructura democrática, y como digo, por lo menos si es que tendremos el derecho de expresarnos, quisiera creer la posibilidad de Lasso, por ejemplo, vamos a hablar, en un punto hablemos. Ustedes saben lo que Lasso es Opus Dei en el plano mujeres y derechos de este tipo. Lasso es Opus Dei, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia con Correa? Que Lasso lo dice de frente y Correa lo impone cuando tiene el poder, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Solamente pensemos, esa es para mí una de las imágenes o las situaciones más claras de lo que es Correa. Acuérdense cuando daba órdenes a la señora Pavón, a otros más, les cayó y les castigó por haberse expresado respecto a un tema sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, para mí esa es la única diferencia, es que por lo menos Lasso sabemos lo que es y lo que dice, y él ha dicho en este plano que él gobernará para todos, espero que así sea, pero por lo menos lo dice. El otro señor lo único que hace es imponer. Y claro, usted me dirá, pero él es Arauz y el otro es Correa. Es que para mí no hay ninguna diferencia, porque es el correísmo, y el correísmo es Correa, y nada más ni nada menos que Correa. Ahora, cuando señora Correa Gallegos, explíqueme y explíquenos a los oyentes cómo una persona con su pensamiento crítico, con sus reticencias sobre las políticas de la derecha expresadas en múltiples declaraciones suyas a lo largo de su vida, particularmente cuando se iniciaba el gobierno de Rafael Correa, ¿por qué no optar por el voto nulo? Ya, primero que nada voy a decir, desde que tuve toda esta trayectoria y luego he visto el correísmo y todo, he tenido que replantearme muchas cosas, ¿no? Exactamente igual en Venezuela, de lo de Venezuela también. Tengo que replantearme muchas cosas. Yo no soy una persona que yo no soy religiosa ni nada, yo no creo en dogmas. Creo en la inteligencia y en la capacidad de analizar. Por lo tanto, no podría, si habláramos de otros temas más profundos, tendría que decirle que hay cosas que yo sí he reformado dentro de mi pensamiento. Pero respecto a lo de ahorita, o sea, yo creo que para mí es fundamental el tener democracia. Para mí es no conocemos otra forma de gobierno donde uno pueda estar más libre, entre comillas, porque la libertad no existe mientras no haya libertad económica, etcétera, ¿no? Pero creo que tendremos la oportunidad de por lo menos expresarnos, de decir, de que haya un debate, evidentemente todos tendremos que estar cuidando que se den las cosas y podremos expresarnos pública y masivamente inclusive, ¿no? Creo que van a ser unos años bien conflictivos, pero a veces del conflicto salen cosas buenas. Yo por lo menos creo que Ecuador ya dijo no a muchas cosas. Por eso la votación de Yacu, y ustedes que tienen una cuestión de acaban de pasar la consulta popular respecto al medio ambiental, etcétera. O sea, hay cosas que ya la gente no va a aceptar. La votación de Herbas, o sea, la gran mayoría del Ecuador ya no quiere esta cuestión, ya no quiere ni lo uno ni lo otro. Desgraciadamente, no tenemos otros. A mí me hubiera encantado votar por Yacu o por Javier. Yo a Javier le he felicitado, a Javier Herbas le he felicitado en la recuperación de la izquierda democrática, porque un país sin partidos organizados que puedan como procesar todo lo que se da en la sociedad, en el plano político, que es tan importante, no puede funcionar bien. Por lo tanto, a mí me hubiera encantado votar por Yacu, pero no podemos votar por Yacu. Entonces creo que este momento, el tomar una opción, la cual respeto, cada persona sabrá y asumirá lo que es, pero creo que tomar una posición neutral este rato, porque el voto nulo es como
yo dejo y veo lo que pasa, ¿sí? No me parece responsable. O sea, creo que la responsabilidad de este rato es asumir lo que viene, y yo tendré que asumir en el futuro lo que he dicho públicamente de que mi voto va por Lazo, ¿no? Va por Lazo porque no es por Lazo, va por el Ecuador y por la democracia, para impedir que regrese el caudillismo populista y autoritario de Correa. La penúltima pregunta que quisiera hacerle, señora Gallegos, más que pregunta, su opinión, ¿cómo mira usted esa decisión, esa fragmentación del movimiento indígena actualmente en Ecuador, en estos días, en este fin de semana? Eso es justamente, primero siempre ha habido diferencias, ¿no? Porque el movimiento indígena no es un movimiento 100%, digamos, político, sino que tiene que ver también con su cuestión, digamos, de grupo étnico, ¿no? Pero esa es la actitud de Correa siempre, pues. Yo fui secretaria de Pueblos y sé lo que Correa pensaba y hacía con los indígenas, y ahorita están corriendo por ahí un video en donde se han reunido todos los insultos y todo cómo despreció a los indígenas. Y lo que ha hecho siempre Correa, ¿no se acuerdan cuando dividió a los maestros, cuando dividió a los trabajadores públicos? Esa es la forma de actuar del correísmo, pues, divide y reinarás. Es lo que yo le decía antes a usted respecto al rey, la imagen esta del sistema feudal, ¿no? Donde hay un rey y los feudos, y el rey habla con cada señor feudal, cada dueño de cada grupo, para él manejar e interponer al uno contra el otro. Eso es lo que hacía Correa, y es exactamente lo que está haciendo ahorita con el movimiento indígena. Desgraciadamente, y yo como quiteña, tengo que decir, evidentemente Vargas tiene que estar con Correa, pues violentos, agresivos, irrespetuosos, etcétera, ¿no? Felicito al señor Isa que sigue defendiendo la cuestión ideológica, por lo que usted pasaba hace un momento en este video. Pero Vargas es Correa, pues es lo mismo, es esta cuestión así, y obviamente, ahora sí, Correa trata de recuperar al grupo indígena, cuando yo, como secretaria de Pueblos, puedo decir, y por ahí tengo una carta del ministro Poveda, en aquel tiempo ministro de Agricultura, en donde me reclamaba el por qué yo siempre peleaba en los gabinetes respecto a la falta de atención hacia los sectores indígenas. Porque siempre fue así, porque en el Ministerio de Agricultura, cuando son los que nos dan de comer, ¿sí?, jamás se tomó en cuenta. ¿Por qué ahora Vargas está con él? Recordemos lo que hizo Vargas en Quito, pues. Recordemos el octubre de Quito, que ahora de eso no voy a hablar más porque no tengo más información que como quiteña, y sobre todo porque yo tenía mi negocio en La Mariscal, que es en zona donde realmente la gente no podía salir a la calle porque había, ya me olvidé el término, pero donde estaba prohibido salir de las casas durante semanas. ¿No? Entonces, eso es Correa, que divide, que impone y que siembra violencia. Eso es Correa. Bien. Queremos agradecerle muchísimo por su tiempo y dejarle un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes sobre todo por darme este espacio tan largo, y gracias porque he podido exponer la historia de cosas que hasta ahora no he hablado, y decirle a los que nos escuchan y nos ven que piensen profundamente en la responsabilidad que tienen con el Ecuador futuro, que el domingo se va a definir, y como dije, no es el futuro de mañana ni de 3 o 4 años. Ustedes van a definir probablemente lo que va a pasar de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Pensemos y seamos responsables de nuestra decisión y asumamos lo que venga. Y cualquiera sea el resultado, recuerden que la acción ciudadana es la única que cambiará el mundo, y esos son ustedes, y el poder está en ustedes. Gracias nuevamente. Han escuchado a la señora Manuela Gallegos, exsecretaria de los Pueblos en el gobierno de Rafael Correa, cofundadora de Alianza País, activista política. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es